La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Desde hace muchos meses en Uruguay hablamos del efecto Temu y el impacto que esta plataforma está teniendo en el comercio en Uruguay. Se han batido récords meses tras meses de ingresos de encomienda, presumiblemente a través de esta plataforma. Y también los estudios permiten demostrar hacia dónde van esas encomiendas en Montevideo y en el interior del país, y también qué tipo de productos han ido ingresando a través de esta franquicia. Pero días pasados, los colegas de El Observador, en una nota fechada el 3 de octubre, hablaban también de que a partir de determinado momento del año ha habido una meseta o una caída en los ingresos a través de la plataforma Temu al Uruguay. En junio, la cantidad disminuyó 11,8% con 176.899 paquetes. En julio fueron 167.748 y una caída con respecto al mes anterior del 5,2%. En agosto descendieron a 150.521, un 10,3% menos y 17.227 compras menos. Este es un escenario con respecto a este debate. El otro escenario pasa por lo parlamentario. Justamente a esta hora en la Cámara de Senadores se debate la posibilidad de crear el famoso impuesto Temu, o sea, gravar con el IVA del 22% a las compras que lleguen mediante esta plataforma, y también un cambio en el régimen de la franquicia, pudiendo pasar a comprar $800 en el exterior, pero consolidando eventualmente toda la compra en una sola vez, por lo cual usted podría traer algo que no supere los 20 kilos de peso, ni los $800 en una compra, en una sola vez, ingresando por esa vía otros productos o mercaderías que hoy no estaban consideradas. ¿Qué lectura hace de esto la Cámara de Comercio del Uruguay, teniendo en cuenta que ha alertado desde hace muchos meses con respecto al efecto Temu y al impacto que esto tiene en el comercio local? Vamos a conversar esta mañana con Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio y además jefa del Departamento de Estudios Económicos y de Comercio Internacional de esa gremial. Francisco Morales, Otra Mañana. ¿Cómo estás, Ana Laura? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días para todos, muchas gracias por el contacto. Ana Laura, antes de pasar a los datos de cada mes y también al debate parlamentario, una primera mirada sobre el impacto que ha tenido el tema Temu en particular, franquicias en general, sobre el comercio uruguayo cuando estamos ya liquidando hoy el 10º mes de este año. A ver, el impacto de las franquicias, particularmente el sector comercio, lo que es comercio minorista, lo empezó a percibir o a recibir de forma más importante, te diría que ya lo que es fines del año pasado. Ya ahí comenzamos a vislumbrar un crecimiento importante en la mercadería que ingresaba bajo este régimen, y comenzamos a recibir de a poco preocupación del sector comercial. Eso claramente se fue intensificando en lo que fue el correr del año 25, de estos meses del presente año, y sí es quizás al principio el mayor impacto o la mayor preocupación la recibíamos de las empresas de menor porte, quizás pequeñas empresas, localizadas quizás fuera de Montevideo, pero fueron transcurriendo los meses, claramente esto fue permeando también a lo que son las grandes empresas, medianas y grandes empresas, y a nivel de todo el país. Sí es verdad que a nivel de rubros, a nivel de lo que son diferentes sectores dentro de lo que es el comercio minorista, sí ahí se mantiene una incidencia mayor, por ejemplo en el caso de vestimenta y calzados, juguetería, artículos para el hogar, ¿sí? Pequeños artículos electrónicos, esos son los rubros principalmente afectados, pero también se han sumado otros, ¿no? También en los diferentes meses, por ejemplo, el tema de los repuestos de automóviles, ferretería, por ejemplo, también el caso de ópticas, o sea, son otros rubros que
se fueron sumando a esta preocupación respecto al impacto de lo que es el régimen de franquicias. Allí el impacto es bien claro y directo, ¿no? Claramente acá hay un corrimiento del consumo de las familias uruguayas que, frente a esta opción de comprar en el exterior, en particular lo que es a través de la plataforma Temu, bueno, allí se deja de comprar a nivel local, o sea, el ingreso de cada uno de nuestros hogares es finito, y en ese sentido vemos un corrimiento del consumo, y esto claramente se ve en menores niveles de venta en el sector comercio. Cuando uno ve a nivel agregado, y nosotros aquí dentro de la Cámara relevamos lo que es nuestra encuesta trimestral del sector comercio y servicios, nosotros vemos un sector comercio que si bien continúa creciendo, cuando lo comparamos en relación al volumen de las ventas respecto al año anterior, hacemos una comparación interanual, todavía las ventas siguen creciendo, en la mayoría de los rubros, algunos no, pero en términos agregados, lo que sí es verdad es que ese nivel de crecimiento es a menor ritmo, y a su vez, como te decía, tenemos algunos sectores dentro de lo que es el comercio más afectados que otros, y también a nivel de algunas empresas también una mayor afectación. Los números del Ministerio de Economía publicados justamente en esta crónica del Observador también son elocuentes, Ana Laura, con respecto a que a través del régimen de franquicias en el quinquenio 2016-2020 fueron de 25 millones a 40 millones. En 2022 y 2023 crecieron hasta 60 millones de dólares, y el año pasado terminaron en 100 millones. Y la estimación es que en este 2025 este régimen, que compone varios instrumentos, digamos, termine consolidándose en 200 millones de dólares. O sea, ha habido un crecimiento paulatino, progresivo, pero muy enfocado en el último tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí claramente parte de esa explicación, o gran parte de esa explicación, tiene que ver con la plataforma Temu, ¿no? Es un nuevo jugador que se suma al e-commerce internacional como plataforma, y bueno, y claramente eso termina incidiendo en estos datos que veíamos. Y creo que es interesante también esto que tú mencionas, el dato de la nota del Observador. Allí tenemos hasta el mes de agosto. Cuando nosotros vemos el dato cerrado del mes de septiembre, estamos en 173.000 operaciones. Es decir, si bien en los últimos meses vimos ciertas oscilaciones de subidas y bajadas, pero sí está claro que el régimen como tal, cuando uno compara previo a la llegada de Temu, nosotros en el mes, en promedio, estábamos en el entorno de 45.000, 50.000 operaciones. Hoy estamos un piso de 160.000 operaciones para arriba, mensuales, que eso más o menos, y tiene que ver, cuando uno lo ve en términos monetarios, esto que hablábamos hoy, ¿no?, del corrimiento del consumo, o sea, cuánto efectivamente dejamos de consumir en el mercado local y lo trasladamos a consumir en plataformas fuera de Uruguay. Y ahí hoy, por ejemplo, en el mes de septiembre hablamos de 18 millones de dólares que dejan de consumirse en el mercado local. Y si eso uno lo traslada a lo que es el sector comercio, claramente tiene una incidencia bien importante, y a su vez cuando eso recae con mayor medida en algunos rubros en particular, como hablábamos hoy, vestimentas, claro, juguetes, artículos para el hogar. En el caso de juguetes, por ejemplo, cuando uno ve los datos, por ejemplo, de importaciones, o sea, hay muy poca producción a nivel local en materia de juguetes. La mayoría de los juguetes que consumimos en nuestras familias, en nuestros hogares, provienen del exterior, o sea, a través de lo que son las importaciones. Y cuando uno compara los datos de importaciones de juguetes con el régimen de franquicias, uno de cada 4 juguetes que nosotros están, más o menos el 25% de los juguetes que se consumen en nuestro mercado local, hoy están llegando a través de estas plataformas. Entonces, efectivamente, hay una incidencia muy importante, y como te decía, en algunos rubros que golpea con mayor fuerza que otros, ¿no? Hay un detalle no menor sobre esto que estás mencionando, Ana Laura, sobre la cantidad de operaciones, ¿no? Son 160.000, ese es el piso que ustedes manejan, digamos. Y algo que comentamos tiempo atrás con Lestido aquí en la radio es que hasta que había 45.000 operaciones por mes, había un cierto grado de control sobre lo que ingresaba. Ahora, con 160.000 paquetes que llegan, controlar qué es lo que hay adentro de esos paquetes es cada vez más difícil. Y planteo esto, Ana Laura, porque la ley limita la importación a través de estas franquicias de cierto tipo de productos, por ejemplo lentes, ¿no? Entonces, cuando hay 45.000 operaciones o paquetes, se puede controlar,
cuando hay 160.000 no se puede controlar, por lo cual pueden haber ingresado muchos lentes, por poner un ejemplo, ¿no? Que Sí. están prohibidos que ingresen, pero que efectivamente ingresaron. Efectivamente, allí nosotros desde la Cámara tenemos diría un contacto muy allegado y muy frecuente con la Dirección Nacional de Aduanas, que en este caso es el organismo encargado del contralor de esta mercadería que ingresa a través de fronteras bajo el régimen de franquicias, para que tengan una idea, más allá, más o menos el número de operaciones, estamos hablando de 5.500 paquetes diarios que ingresan a la aduana de Carrasco, o sea, un solo lugar. No son por diferentes puertas, o sea, es por un único lugar. Entonces, efectivamente, allí la capacidad de control de parte de las autoridades, o sea, a ver, esto no es mala voluntad de parte de las autoridades, y nosotros estamos trabajando con la Dirección Nacional de Aduanas en pos justamente de mejorar estos controles y de que efectivamente se cumpla con lo que está establecido en la normativa vigente, más allá de estos cambios que hoy están puestos sobre la mesa en el proyecto de ley de presupuesto, pero efectivamente de que se controle la mercadería. El caso de los lentes, nosotros aquí en la Cámara trabajamos con lo que es la gremial. Tenemos 3 gremiales del sector ópticas que claramente se ve muy perjudicada porque, como tú bien mencionás, tenemos casos constatados de lentes pregraduados que ingresan bajo este régimen de franquicias, y eso es una preocupación para el sector ópticas, un tema de control de la salud, o sea, hay mucho que está allí en juego. Entonces también, digo porque a veces cuando hablamos del régimen de franquicias nos quedamos solamente con el dato de, bueno, aumenta, no aumenta, ponemos el IVA, no ponemos el IVA, pero nosotros también desde la Cámara entendemos que hay mucho trabajo para hacer para que efectivamente se cumpla lo que está establecido en la norma. Otro aspecto que a nosotros nos preocupa tiene que ver con esto. La norma tal cual hoy está vigente establece que necesariamente la persona que realiza la compra debe ser el titular de la tarjeta de crédito con el que se realiza la operación, mayor de 18 años. Hoy eso está escapando del control de las autoridades por diferentes motivos, pero efectivamente hoy no se está controlando, y como ustedes han visto que también ha salido en prensa casos de personas que utilizan cédulas de otras personas desconocidas para ingresar mercadería bajo este régimen, y después se genera un negocio paralelo informal y una competencia desleal adicional en el mercado local. Entonces, creo que también hay mucho para trabajar en el cumplimiento de lo que hoy ya está escrito, y bueno, y allí claramente trabajamos desde el sector privado, desde la Cámara, con la Dirección Nacional de Aduanas, con el propio Ministerio de Economía y Finanzas, pero también hay mucho para trabajar allí, y con otros organismos, Ministerio de Salud Pública, ¿no? Otros también, Ministerio de Ganadería, o sea, otros organismos que también deben ejercer el control en el ingreso de este tipo de mercadería. Uh-huh. Ana Laura, siguiendo con lo que entiendo es un buen hilo para continuar la conversación, había en cierto momento una preocupación por la cantidad de paquetes que entraron en noviembre, diciembre y enero. Era un número muy alto y uno podía presumir que ahí se debía a una estacionalidad fruto de las fiestas tradicionales, ¿no? De que se estaba, bueno, en la Navidad, fin de año, Reyes, y que podría haber por esa demanda una mayor cantidad de paquetes. Pero esa demanda siguió muy alta luego hacia febrero, marzo, o sea, no había necesariamente una mayor demanda por la Navidad o el fin de año, sino que era el propio sistema que estaba expresándose con todo su potencial, digamos. Bueno, efectivamente, en esto que hablábamos previamente, esto del nuevo piso, ¿no? Esto de 45.000 operaciones previo a la llegada de Temu, y hoy un piso de 160.000. Sí está claro, como tú bien decías, esa estacionalidad va a estar presente y estará presente en los próximos meses, y seguramente allí, así lo veamos en lo que tiene que ver con noviembre, diciembre, por un tema de estacionalidad. No solamente pasa en el régimen de franquicias, sino en el comercio en general, en los niveles de consumo privado en general de estos tipos de bienes. Pero sí está claro que luego de dejado esos picos de máximo consumo, efectivamente estamos en un escalón mucho más arriba de mercadería que hoy que está ingresando a este país, a nuestro país bajo el régimen de franquicias, ¿no? Entonces, por eso también la preocupación, en el sentido de que, a ver, no es algo coyuntural que sucede un mes u otro, sino que esto ha estado permanente durante
todo lo que ha sido el 2025, ¿no? Y por eso la preocupación, pero a su vez el impacto que el comerciante está recibiendo mes a mes, donde efectivamente está viendo, a ver, ¿cuál es el planteo desde la Cámara de Comercio? Nosotros entendemos que el comerciante hoy se está viendo una competencia bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, cuando hablábamos del caso de las de los lentes, o sea, hoy para una importación bajo el régimen general y comercialización del caso de los lentes pregraduados y demás, las ópticas deben cumplir con determinados requisitos por un tema de cuidado de la salud. Sin embargo, cuando estos lentes ingresan bajo el régimen de encomiendas, no se cumple con ningún tipo de requisito. En el caso de los juguetes, interviene el LATU como organismo contralor en el tema de la seguridad de los juguetes para el uso de los niños y bueno, y justamente el resguardo de la salud de los niños en nuestro país. Sin embargo, los juguetes que ingresan bajo el régimen de franquicias no requieren ningún tipo de intervención. Entonces, allí también hablamos no solamente de un tratamiento desigual en términos de presión tributaria, aranceles, sino también en exigencias de estos organismos de contralor y que tienen que cumplir los diferentes tipos de mercadería que ingresan bajo el régimen general. Entonces, ahí entendemos que este tratamiento desigual claramente posiciona al comerciante local en una situación muy desventajosa, más allá de que del diferencial de precios que vemos en Temu y demás. Esos son aspectos los cuales nosotros no podemos controlar, pero sí lo que pasa puertas adentro de nuestro país, eso sí es responsabilidad nuestra y ahí entendemos que hay cosas para corregir y para mejorar, ¿no? En el informe que preparaste tiempo atrás y que publicaste en LinkedIn, señalas que el denominado efecto Temu no se limita al régimen de franquicias postales internacionales. También ha intensificado el uso del régimen simplificado del 60%. O sea, el sistema ha expoliado este otro mecanismo también. Eso es exactamente, esto es otro régimen que está presente en nuestro país, no es algo nuevo, sin embargo que tenía un uso relativamente magro o muy escaso, te diría, o de poca relevancia. Es el régimen simplificado en el cual también se puede ingresar mercadería sin el pago, en este caso hasta $200, y en este caso el pago en lo que refiere a tributos y demás es el 60, es un pago ficto del 60% del valor de la factura. Este régimen era relativamente poco utilizado, sin embargo, nuevamente, ¿no? Con la llegada de Temu, un nuevo jugador que presenta una oferta quizás diferente a lo que había en el mercado, con precios muy competitivos, hace que igual sea rentable o igual sea competitivo comprar determinada mercadería en el exterior pagando el 60%. ¿Qué tiene de diferente este régimen, más allá de pagar el 60%? Que no tiene limitaciones. En el caso de las franquicias hablamos de 3 envíos hasta $200 por persona. En el caso del régimen simplificado, yo puedo traer la cantidad de paquetes que quiera pagando siempre el 60% del valor de la factura. Y bueno, y efectivamente, en línea con el mayor uso del régimen de franquicias, también se dio un mayor uso del régimen simplificado. Sin embargo, cuando uno hace la comparativa en respecto a incidencia, vemos estos datos. Nosotros hacemos una solicitud de información al mes porque no es información que esté pública disponible. Tenemos los datos del primer semestre del 2025 y durante los 6 meses del 2025 ingresó mercadería bajo este régimen simplificado en el entorno de $17 millones. Recuerden que en el régimen de franquicias en un mes hoy está ingresando $18 millones. O sea, es un régimen que se usa con mucha menor relevancia, pero que cuando uno analiza qué pasó en los últimos años, claramente la llegada de Temu hizo que este régimen comenzara a formar parte de los hogares o de las familias y comenzara a utilizarse como una opción adicional al régimen de franquicia, ¿no? Claro. Ana Laura, ya lo mencionaste al pasar, pero profundicemos sobre eso. Desde que está habilitado la plataforma Temu en Uruguay y desde que ha comenzado a incidir con cada vez mayor preponderancia en las compras de los uruguayos, ¿en qué sectores, a qué áreas ha afectado mayormente? A ver, si uno ve qué pasaba antes de la llegada de Temu y ahora no, y algunos rubros, por ejemplo, que no estaban presentes, te diría que el que sobresale con mayor importancia es el caso de artículos para el hogar. Era un rubro que previo a la llegada de Temu tenía una incidencia
baja, te diría. Sin embargo, con la llegada de Temu comenzó a estar, te diría, entre segundo y tercer lugar. Después, otros rubros que históricamente estuvieron en el régimen de franquicias, es decir, mercadería que históricamente ingresaba bajo este régimen, es vestimenta, calzados, juguetes, ¿no? Juguetes, y allí también se incluye lo que tiene que ver con cotillón y demás, como un agregado, lo podemos sumar en un solo paquete. Y después productos electrónicos de menor valor, eso, o de menor porte, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en el régimen actual son hasta $200. Si uno, por eso es lo que te decía, quizás el que no estaba presente antes y que comienza a estar presente hoy con una incidencia relativamente importante es artículos para el hogar, decoración y demás, y creo que eso también va en línea un poco con los tipos de productos que también hoy ofrece la plataforma Temu en lo que refiere a decoración del hogar, que tiene una oferta muy amplia y también muy competitiva en materia de precios. Entonces eso te diría que si tuviera que poner un rubro es ese. El resto de los rubros más o menos se mantiene, y después otros rubros que históricamente han formado parte del régimen de franquicias, obviamente que han aumentado porque aumentó en su totalidad, pero que tienen una participación relativa, pero que igual las empresas de estos rubros se ven afectadas. Y lo que te decía, en el caso, por ejemplo, de productos de ferretería, nosotros tenemos, por ejemplo, artículos de pesca para el aire libre, ¿no? Para el camping y demás, pequeños artículos en este sentido. El tema de los repuestos también es otro sector que también ha estado presente y que continúa estando presente. O sea que te diría que el espectro de rubros afectados es bastante amplio, pero bueno, con una mayor incidencia estos que mencionábamos previamente, y que también tenemos gremiales sectoriales de estos rubros que forman parte de la Cámara y con los cuales también tenemos, te diría, un contacto más directo y más asiduo, y recibimos esta preocupación, te diría, casi de forma diaria. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando con Ana Laura Fernández de la Cámara de Comercio del Uruguay. Hasta ahora hemos pintado el escenario con respecto a cómo se ha movido hasta ahora el sector. Ayer, cuando coordinábamos el reportaje, Ana Laura, me contabas que están preparando los números del último mes, o sea, la última referencia de la cantidad de paquetes que han llegado al Uruguay. Esto que mencionaba el observador hablaba de una meseta o una caída. Si bien todavía los números no están terminados, digamos, ¿qué podemos advertir con respecto a lo que fue el último mes? ¿Alguna tendencia con respecto a esto? Bueno, mira, justamente el observador mencionaba hasta el mes de agosto, que efectivamente cuando uno ve junio, julio, agosto, o sea, tuvimos una menor cantidad en lo que refiere en particular a las cantidades de operaciones, pero nuevamente vuelvo, ¿no? En un piso que está por encima de lo que son más o menos las 160.000 operaciones mensuales. Sin embargo, ya en el mes de septiembre volvimos a subir y tuvimos 173.000 operaciones. O sea, efectivamente el impacto y la incidencia del régimen de franquicias en el sector comercio se mantiene presente, más o menos estas oscilaciones que podemos ver mensuales. Yo te decía, nosotros estos datos es una buena noticia en el sentido de que la aduana nos proporciona estos datos, y sí, estos sí son de acceso público en el caso del régimen de franquicias, te diría con una periodicidad y con una actualización súper acotada en el tiempo. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy de mañana, antes de la entrevista, estuvimos mirando los datos y ya tenemos datos de las cantidades de operaciones que ingresaron bajo el régimen de franquicias hasta el 18 de octubre, ¿sí? O sea, más o menos te diría la mitad del mes de octubre, y vamos 77.000 operaciones y más o menos $8 millones en lo que es estos primeros 15, 20 días del mes de octubre, con lo cual si uno tuviera que proyectar al cierre del mes de octubre, te diría que quizás seguramente estemos un poquito por debajo de las 170.000 operaciones y más o menos entre 16, 17 millones de dólares. O sea que los cambios mensuales hoy no están siendo drásticos ni importantes, sino que más o menos nos vamos manteniendo en esos números que hablábamos previamente. Sí estamos esperando, como hablábamos hoy, este aumento para lo que sería ya mes de noviembre y diciembre por el tema de las fiestas, y creo que también ahí va a incidir un poco, entrando en el tema de la discusión de la ley de presupuesto, puede haber quizás ahí también algún
algún efecto de esto de, bueno, preveyendo que si finalmente se termina aprobando que las encomiendas graben IVA y demás, quizás pueda haber algún adelanto por ahí, pero bueno, eso lo veremos una vez que tengamos los datos cerrados para lo que es noviembre. Claro. y diciembre. Ana Laura, capaz que este dato que te pido no lo tenés a la mano, pero por lo menos lo podemos ir configurando. Hasta septiembre, sin considerar octubre, que vamos por la mitad recién. Hasta septiembre, en millones de dólares, ¿cuál ha sido el impacto del ingreso de Temu? ¿Lo tenemos esa información? No lo tengo acá en el acumulado, no lo tengo. Sí, perdón, acá lo tengo. Perdóname, sí, acá lo tengo, 142 millones de dólares. O sea, 142 millones que los uruguayos compraron a través de Temu, de este régimen, digamos. No sabemos si Temu, que fue a través de... y que no fue al mercado local, digamos, eso está claro. Exacto, el corrimiento el consumo que veíamos previamente de 142 millones de dólares. Más o menos nosotros proyectamos, un poco lo que tú hablabas al principio de la nota, cerrar el año del 2025 con un corrimiento, un consumo en el exterior bajo este régimen de 196 millones de dólares. Más o menos esas son las proyecciones, pensando un poco cómo puede cerrar octubre, noviembre y diciembre. Esas son un poco las proyecciones, pensando también en este crecimiento que se pueda dar en los últimos meses del año. Entonces, esos son un poquito los datos, y cuando vemos en cantidad de operaciones, enero-septiembre hablamos de 1,5 millones de operaciones que se dieron bajo este régimen. Más o menos en promedio, cada una de estas compras que se realizan en el exterior están en el entorno de 100, 115, 120 dólares, ¿no? Esos son más o menos el valor de cada uno de los paquetes que está ingresando hoy en día bajo el régimen de franquicias. Uh-huh. Bien, Ana Laura, desde el momento en el que esto ha empezado a tener un impacto relevante en el mercado local, que ustedes nos advirtieron a través de la comunicación que recibieron desde las distintas gremiales, ustedes han activado una serie de reuniones con dirigentes políticos, con el gobierno, discusiones que ya venían con el gobierno anterior, que se intensificaron con este gobierno a partir del 1 de marzo, y finalmente cuajó en una medida que tomó el gobierno y que envió a través del presupuesto. Antes de discutir lo del presupuesto en particular, ¿crees que el mensaje que ustedes enviaron, que ustedes presentaron, aterrizó correctamente en las autoridades? ¿Comprendieron cuál era el impacto que tendría justamente en el comercio estas cantidad de operaciones que mes a mes se realizan a través de este régimen? A ver, yo creo que entender nuestro planteo se entendió, o sea, en eso reconocemos la apertura de parte de las autoridades, en particular allí nuestro interlocutor directo fue el Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por el ministro, o sea, allí hubo una apertura y entender el planteo y la situación del comercio, pero también sí es una realidad, y así lo planteó el ministro, que hay otros intereses en juego, no solamente el sector comercio, claro. Y creo que al final del día, en esa mediación de los diferentes intereses puestos sobre la mesa, es el resultado que terminamos viendo en el proyecto de la ley de presupuesto, donde por un lado hay un cierto entendimiento en el impacto del sector comercio y esta competencia desigual que veíamos, ¿no?, que hablábamos previamente, y por eso el gravar con IVA a estos paquetes, sin embargo, al mismo tiempo, y eso a nosotros la verdad que sí nos sorprendió, pero bueno, entendemos la explicación de parte del ministro, más allá de que no la compartimos, desde el lado del consumidor, aumentar la franquicia de un total de $600 a $800 y permitir la consolidación de la misma de forma de que puedan ingresar bajo este régimen otros tipos de productos. O sea, efectivamente estos dos últimos puntos a nosotros, primero que nos generaron sorpresa y preocupación. Primero porque fuimos con un planteo del impacto que está teniendo en el sector comercio, si bien se va a gravar el IVA, pero entendemos que ahí la sábana se quedó muy corta, pero al mismo tiempo hablamos de un aumento de la franquicia, o sea que al final del día creemos que muy poco va a impactar en una reducción del uso de este régimen y del ingreso de la mercadería a nuestro país bajo esta modalidad, y al mismo tiempo el hecho de permitir la consolidación, esto que hablabas tú, ¿no?, de poder traer en una única compra máximo valor $800,
se abre un espectro de otros rubros que nosotros no tenemos hoy puestos sobre la mesa como rubros principalmente afectados, que pueden efectivamente comenzar a sentir un impacto, y ahí el primero que surge de esa lista tiene que ver con productos electrónicos, ¿sí? Lo que tiene que ver con tecnología, ahí hablamos de celulares, computadoras, tablets, etcétera. Entonces ahí se abre como un nuevo espectro que es una preocupación. Nosotros tenemos obviamente una importante cantidad de empresas de estos rubros que ya nos han manifestado su preocupación, empresas y también gremiales, sectoriales, con las cuales también estamos hablando e intercambiando respecto a si esto efectivamente termina consolidándose, votándose, el impacto que puede tener en un rubro con muy poco margen, quizás no tanta no es que enfrenta una sobrecarga tributaria y arancelaria tan alta, pero sí con márgenes mucho más reducidos que otros de los rubros que mencionábamos previamente, con lo cual allí el impacto en materia de corrimiento del consumo puede ser muy amplio, ¿no? Y es una preocupación. Se incorporan nuevos rubros, en particular lo que es la tecnología. Más allá de que claramente también va a impactar negativamente en los rubros que ya hoy se están viendo impactados, ¿no? Claro. Para tomar una dimensión, digamos, porque cuando hablamos de dinero hay que ponerlo en estos términos. Si el Estado hubiese cobrado IVA desde el 1 de enero a esta altura por estos 142 millones de dólares que se compraron en el exterior, hubiese recaudado 31.240.000 dólares. Hay que ver qué impacto tiene eso en las arcas nacionales, pero sobre todo qué impacto tiene a la hora de comparar si compro o no compro por esta plataforma, digamos. ¿Crees que finalmente puede tener algún tipo de desincentivo que se cobre IVA a los que compren a través de Temu o de otras plataformas? A ver, un poco lo que nosotros venimos hablando con los empresarios, al final del día es más una señal que otra cosa, que el resultado efectivo que al final puede tener en justamente disminuir el uso del régimen de franquicias. Sobre todo porque los diferenciales de precios hoy son muy importantes y el 22% es solamente una parte muy acotada de ese diferencial de precios. Ahora, ¿por qué se dan estos diferenciales de precios? ¿Por qué se da este uso tan masivo del régimen en nuestro país en comparación con lo que es el mercado local? Y bueno, y ahí comienzan a surgir preocupaciones o desafíos que nosotros tenemos como economía y que desde la Cámara de Comercio los venimos poniendo sobre la mesa en la sobrecarga que tiene la empresa local, sí, en el desarrollo de su actividad económica y en particular en lo que es el sector comercio, ¿no? Entonces, para que tengamos un ejemplo, en el caso de calzados, tenemos un arancel para lo que son calzados de tipo deportivo, y hay un arancel del 35%, el importador no paga un arancel del 35%, más el IVA del 22%, más adelanto de IVA, más adelanto de IRAE, todo eso simplemente por pasar la frontera, o sea, por entrar esa mercadería a lo que es el puerto de Montevideo. Y después todo el proceso de comercialización de esa mercadería que refiere a, bueno, contratación de personal, alquiler de un local, leyes sociales, tarifa comercial, etcétera, etcétera, más un margen claramente de ganancia. En el caso de los juguetes, no enfrenta un arancel fuera del Mercosur del 20%, pero al mismo tiempo tiene una intervención de parte del LATU de certificaciones o control de la mercadería de análisis que pueden exceder los 10.000 pesos por tipo de mercadería. O sea, cuando uno ve toda la sobrecarga que tiene el sector comercial para el desarrollo de su negocio, en particular en estos rubros que hablábamos, vestimenta, calzado, jugueterías, demás, ahí claramente ahí es donde nosotros al final del día entendemos que está el quid de la cuestión y el problema que enfrentamos como economía, que claramente se pone sobre la mesa cuando existen estos regímenes, ¿no?, que son tan desiguales, cuando uno puede traer esta mercadería sin el pago de ninguna de estos sobrecargos que veíamos anteriormente. Entonces, al final del día, más allá de ir o no contra el régimen, si le ponemos IVA, si le aumentamos, si no le aumentamos, entendemos nosotros desde Cámara de Comercio que el fondo de la cuestión es trabajar en este sobrecargo y en esta estructura que tiene que hacer frente el comerciante en el desarrollo de su actividad comercial.
vemos con buenos ojos estos anuncios de parte del nuevo gobierno, estas reformas microeconómicas que fueron puestas sobre la mesa, algunas las cuales atienden a estos reclamos o demandas del sector comercio, pero bueno, primero que hay que hoy implementarlas, estamos en ese proceso, se están redactando los decretos, pero a su vez entendemos que hay que ponerle un mayor ritmo a estos cambios para que efectivamente el sector comercio vea una reducción ¿no? en la sobrecarga y pueda ser más competitiva su actividad económica, ¿no? Entonces, creo que al final, cuando terminamos hablando del régimen de franquicias, tenemos que ir al origen de todo esto y el origen de todo esto está en trabajar en estas cosas que hacen a nuestro entorno de negocios, ¿no? Ana Laura, justamente en esa dinámica, la oyente del 827 dice: Francisco, buen día, aún pagando el IVA igual sirve Temu, si en Uruguay vendieran más barato la gente compraría porque la calidad más o menos es igual, porque todo es chino, así que, puntos suspensivos, escribe Susana desde Pando. El debate, ya lo hemos conversado aquí en más de una oportunidad, contigo también, la clave está que en Uruguay importar, vender, tener un negocio establecido tiene unos costos muy altos que hay que amortizarlos a través del producto que se vende. Exacto, a ver, lo cual no quiere decir, porque seguramente surja en la discusión y es válida en esto de, bueno, pero mirá el margen que me pone, pero mirá, lo cobra 3 veces más caro, 4 veces más caro, digo, lo cual pueden existir comerciantes, empresarios que vayan por ese camino, pero en líneas generales, cuando uno ve, y eso nosotros lo hacemos acá todos los días en la Cámara, efectivamente el comerciante se ve atado a todo este sobrecargo que tú mencionabas, del cual no puede salir si quiere estar en el mercado formal y legal. Y efectivamente, nosotros hablábamos, por ejemplo, con casos del sector vestimenta que decía, lo que yo hoy estoy comprando, no sé, 3.000 pares en China, a la fábrica en China, el mismo zapato en Temu quizás está a ese mismo precio o a un menor precio, ¿sí? Y yo eso lo tengo que traer desde China, tengo que pagar el flete, importar, pagar todos estos tributos, aranceles, y después tengo que comercializarlo y a su vez ganarle un margen. O sea, efectivamente allí el diferencial de precios es muy importante y que se intensifica cuando ponemos sobre la mesa toda esta sobrecarga que tiene que hacer frente el comerciante local, sumado también a un mercado acotado que tenemos, donde las economías de escala también son muy reducidas, ¿no? Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de productos electrónicos, nos hablaban de unas máquinas de foto que imprimen en el mismo momento, que están hoy, se están vendiendo, y nos comentaba una empresaria, bueno, había traído las máquinas, dijo, bueno, esa misma comenzó a ofrecerse en Temu por un precio, pero si yo le agrego todo el sobrecargo, más mi renta, más demás, quedé fuera del mercado. Ya no sé qué hago con esas cámaras. Las voy a tener que vender a costo, porque de lo contrario me las quedo en stock. Entonces, digo, esas realidades hoy están presentes y claramente eso está impactando a nivel, te diría, de todo el comercio. Claramente la pequeña, la empresa más chica, tiene una espalda financiera mucho más acotada y una caída en sus volúmenes de venta de forma persistente en el tiempo, claramente va reduciendo esa espalda financiera que ya desde el arranque es acotada. Entonces, ahí la preocupación, y cuando nosotros vemos nuestra encuesta de actividad en el sector comercio, trimestre a trimestre vemos, como te decía, que si bien el comercio crece, pero crece a menor ritmo, sin embargo, quienes están hoy liderando ese crecimiento son las medianas y las grandes. Las micro, las pequeñas, vienen muy de atrás, con sucesivos periodos de caída en sus volúmenes de venta. Entonces, efectivamente, también eso está haciendo que nuestro mapa empresarial, en particular en el sector comercio, vaya haciendo que las más grandes puedan ser las que vayan permaneciendo en el tiempo y las más chicas vayan quedando por el camino. Y eso también es parte de esta realidad que estamos viviendo. Ana Laura, una última pregunta. ¿Entendés que la medida que toma el gobierno con respecto a aplicar el IVA, como ya hemos mencionado, puede tener un efecto inocuo para comparar la compra, si la hago o no la hago? Sí tiene unos ingresos para el Estado, como mencionábamos recién, eso sí no es inocuo, al día de hoy serían 34 millones de dólares. Pero ¿crees que la aplicación de una ampliación a $800
y la posibilidad de consolidar en una sola compra el ingreso al Uruguay puede ser perjudicial, puede agravar lo que ya está complicado de por sí? A ver, primero, inocuo no creo que sea. Claramente veremos al final del día qué impacto termina teniendo, pero más allá del 22%, creo que puede, en términos de señales y expectativas, puede generar algún efecto que quizás algunas personas que, sobre todo, no solamente el 22%, sino también que esta parte forma parte de la normativa, es el pago mínimo de $20. Entonces, quizás por paquete, no importa de cuánto sea el valor de la mercadería que yo traigo, mínimo tengo que pagar $20, lo cual también eso puede desestimular esa pequeña comprita que hago de algunas cositas que quizás una no incide, pero la sumatoria de las mismas puede terminar impactando. Entonces, quizás también ese mínimo de $20 sumado al 22%, digo, inocuo no creo que sea, pero claramente no esperamos que se genere un freno en el uso del régimen como tal. Sí, lo que nos preocupa, y como tú bien mencionabas, esto de, primero, la ampliación hasta $800, pero particularmente, más allá de esos $200 que se adicionan, el tema de la consolidación, que la verdad que no era algo que teníamos sobre la mesa, no nos sorprendió en ese sentido, y eso sí nos preocupa, sobre todo por la amplificación del impacto que puede tener esto en otros rubros, como mencionábamos previamente. Pero más allá de todo esto, creo que es un aspecto clave, más allá de estos cambios, y que nosotros como entidad gremial, como representantes del sector privado, tenemos y lo estamos haciendo, pero debemos de seguir trabajando en ese sentido, es de que efectivamente se hagan los controles. O sea, que efectivamente lo que está establecido en la norma se cumpla. Y vuelvo sobre lo que hablábamos al principio, de esto del control de el titular de la persona, de la compra, con el titular de la tarjeta de crédito. Allí hay ciertos cambios que tienen que ver con que la aduana se haga del uso de esta información respecto al uso de los medios de pago electrónicos, demás. Eso es un tema que a nosotros nos excede, pero sí, como sector privado debemos exigir que efectivamente se hagan esos controles, y también lo que es la comercialización post. Tengamos en cuenta que los productos que ingresan bajo este régimen está prohibida su comercialización, es para uso propio. Entonces también hay un control, y en este caso entendemos que corre por cuenta de la Dirección General de Impositiva, de que efectivamente esta mercadería no se termine comercializando en nuestro mercado local vía redes sociales o lo que sea. Claro. Entonces creo que también allí hay otros organismos que hacen también a que efectivamente este régimen no se vaya de su cauce, ¿no? Entonces, creo que también eso es un tema importante, que nosotros desde la Cámara lo seguimos y que lo seguiremos, también pensando en esto de que de aprobarse, estimamos que se puedan sumar nuevos rubros. Entonces también allí entendemos que hay que reforzar aún más esos controles. Ana Laura Fernández, asesora y jefa del Departamento de Estudios Económicos y Comercio Internacional de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes, a las órdenes.